Papá, mamá, es hora de dejar de delegar la formación espiritual de nuestros hijos a otros. Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, que es la formación espiritual de nuestros hijos. Hoy vamos a ver por qué es importante no delegar esto a otros. Ahora, con esto no quiero decir que no es bueno que hayan otros adultos que inviertan en sus hijos. De hecho, es importante tener otros adultos que inviertan tiempo y esfuerzo en ellos, que añadan sabiduría a sus hijos. Pero vivimos en un tiempo donde todo se delega. Buscamos otras personas que hagan las cosas que no queremos hacer. Y lamentablemente, hoy en día tenemos la mala costumbre de no criar a nuestros hijos nosotros mismos. Si lo piensan, ¿quién está criando a tus hijos? ¿Quién los está formando espiritualmente? ¿Su tablet? ¿La televisión? ¿En las escuelas? ¿Las amistades? ¿Quién? Realmente como padres normalmente descuidamos esta área de invertir en la vida y el crecimiento espiritual de nuestros hijos. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto. Esa palabra instruir, vamos a ver qué significa. Desarrollar o formar hábitos, pensamientos o comportamiento de un niño u otra persona mediante disciplina e instrucción. Esto no es simplemente decirles qué hacer, no es simplemente recitar reglas. Se trata de sembrar intencionalmente valores y principios en la vida de nuestros hijos. Y esto requiere de mucho esfuerzo. No simplemente decirles qué hacer, pero realmente tomarnos el tiempo de invertir en ellos. Dios nos manda a instruir a nuestros hijos en el camino que deben ir. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a detenernos ahí brevemente porque es sumamente importante tener esto en mente, porque es dentro de este mandamiento que vamos a hablar todo lo demás, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Jesús dijo en una ocasión que ese es el mandamiento más importante. Entonces, durante el resto de este video vamos a mantener en cuenta estas palabras. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a continuar. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón, no nada más en la mente, sino en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Hay una razón por la que dice que las grabes en tu corazón, porque es que son palabras que deben transformar tu vida, desde tus emociones hasta tus acciones. No simplemente conocimiento acá, pero algo que transforme nuestras vidas. ¿Y qué es esto que debemos grabar en nuestro corazón? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, verso 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí volvemos nuevamente con este tema de inculcarle algo a nuestros niños. Dice, incúlcaselas a tus niños, incúlcaselas a tus hijos. Ahora, ¿inculcarles qué? Perdón que repita tanto, pero es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que estamos inculcando a nuestros hijos. Instruir al niño en el camino que debe ir, sí, incluye muchas cosas, pero lo principal es enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Esto es mucho más que un simple devocional 2 veces a la semana o 3 veces a la semana o incluso todas las noches. Es un estilo de vida. Vivimos una vida entendiendo que en todo momento nuestros hijos nos están observando y en todo momento estamos modelando el amor a Dios. Estamos modelando lo que es vivir una vida cristiana. Ahora veamos el verso 8. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Obviamente cuando dice de atarlas a nuestras manos como un signo, no quiere decir que andemos siempre con brazaletes diciendo ama al Señor tu Dios con todo el corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, sino que en absolutamente todo lo que hagamos, en todo lo que usemos nuestras manos, en cada acto de servicio, en cada vez que nos vamos a trabajar, cada cosa que hacemos, tenemos que recordar esas palabras de amar a Dios. Y eso es lo que queremos modelar a nuestros hijos. Nuestras acciones deben modelar el amor a Dios. Y por último, el verso 9 dice que las atemos a los postes de nuestra casa y en los portones de tus ciudades.
Para ponerlos en otras palabras, estamos creando un ambiente en nuestro hogar donde el amor a Dios reina, donde la paz reina. Si tenemos un hogar donde constantemente nos estamos gritando, faltando el respeto, regañando y todo lo que hacemos es pelearnos, eso no es un hogar que refleja el amor a Dios. Tenemos que trabajar en eso. Si usted es una persona con mucho mal humor, tiene que trabajar en eso, porque sus hijos van a aprender lo que ven de usted. Si usted maltrata a su esposa o a su esposo, esas son cosas que sus hijos ven y que no reflejan el amor a Dios. Sus hijos están aprendiendo qué es la vida cristiana en casa. Cuando vivimos una vida doble, le enseñamos que el cristianismo no es real. Tenemos que ser buenos testigos en nuestra casa. Ese es nuestro primer ministerio. Es el primer lugar donde debemos testificar el Evangelio. Y en otras ocasiones vamos a estar hablando y profundizando en otras de estas cosas, pero es importante no caer en la trampa de creer que el instruir al niño en su camino se refiere a rigurosamente enseñarles pasajes bíblicos y que en todo momento tenemos que estar leyendo la Biblia o hablando cosas de Dios. No es eso lo que estamos hablando. Sí tenemos que modelar cómo es el cristianismo en toda área. Tenemos que aprender a divertirnos de una manera que glorifique a Dios. Tenemos que aprender a compartir con ellos de una manera que glorifique a Dios. A enseñarles a aplicar los principios bíblicos en el día a día. A enseñarles a depender de Dios cuando hay circunstancias difíciles de las cuales ellos piensan que no hay salida. Porque recuerden, nuestra meta principal es enseñarles a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ahora usted dirá, para eso los llevo a la iglesia. Yo los llevo a la iglesia para que el pastor les enseñe cómo amar a Dios. Pero ¿saben qué? Hace poco se hizo una encuesta, porque como muchos saben, muchos de los jóvenes que crecen en la iglesia terminan apartándose de su fe o de la fe de sus padres. Y se hizo una encuesta hace un tiempo atrás con muchos de los, no todos, con muchos jóvenes que permanecieron en su fe desde la niñez hasta que fueron adultos. Y se les preguntó, ¿quién fue la persona que más influyó en que tú permanecieras en la iglesia? Y ¿saben qué? No eran los pastores, no eran la iglesia, no eran los líderes, no eran las amistades. Las personas que tuvieron más influencia en estos jóvenes que permanecieron fueron papá y mamá. Como lo yo, papá y mamá tienen más influencia que cualquier persona sobre si estos jóvenes van a retener su fe o no. De hecho, no solamente tienen más influencia que cualquier otro, tienen 3 veces más influencia que los pastores, los líderes, la iglesia y cualquier otra persona. Así que no podemos delegar la formación espiritual de nuestros hijos a los pastores. Y los pastores estamos ahí para ayudar, para caminar con usted y ayudar y complementar el trabajo que usted está haciendo en casa. Pero no podemos delegar solamente a la iglesia la formación espiritual de nuestros hijos. Papá y mamá somos los encargados ante Dios de formar espiritualmente a nuestros hijos. Y ahora yo les quiero compartir 4 consejos prácticos para ayudar a sus hijos a permanecer en la fe. Y noten que diga ayudar, porque al final del día ninguno podemos forzar a nuestros hijos a permanecer en la fe. Nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro papel es ayudar a preparar un terreno fértil en su corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar y producir mucho fruto. Esa es nuestra labor. Ahora quiero compartirles 4 consejitos muy prácticos para hacer esto. El primero es pedirle ayuda a Dios. Todos entendemos que esta es una labor mayor que nuestras capacidades. Así que es importante, sí, leer libros, es importante pedir consejos a otros, pero es sumamente importante pedirle sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Es una promesa de Dios que si necesitamos sabiduría, se la pidamos y Él la dará. Entonces, cada día como padres y tomándonos en serio la encomienda que Dios nos dio, debemos arrodillarnos y decirle, Señor, ayúdame a ser buen papá, ayúdame a ser buena mamá, ayúdame a modelarle tu amor y a modelar cómo amarte, Padre amado. Y Él promete que si pedimos esa sabiduría, Él nos la va a dar. El segundo consejo que quiero darles es que se enfoquen en pastorear su corazón y no solamente en modificar su comportamiento. Si cada vez que nuestros hijos se comportan mal, los castigamos, lo que ellos aprenden es simplemente a no dejarse cachar. Dice, si me cachan, me castigan. No te dejes cachar. No queremos que nuestros hijos lleven ese mensaje. Queremos que ellos aprendan a procesar la información y tomar decisiones sabias. Y la manera que hacemos eso es sentándonos a conversar con ellos. Mijo, ¿le pegaste a tu hermano? ¿Por qué le pegaste? ¿Cómo crees que eso lo hizo sentir? ¿Sabes qué? La Biblia nos habla acerca de eso y comentarles las enseñanzas que nos da la Biblia acerca de las
reglas que él rompió y por qué esas reglas están ahí. Saben, yo tengo la costumbre de que siempre que voy a poner algún tipo de disciplina a mis hijos, yo me siento con ellos antes y les explico. Trato de no disciplinarlos cuando estoy enojado, sino decirles, ok, hablamos al rato. Y cuando me calmo, entonces conversar con ellos y explicarle. Va a haber consecuencias. Siempre que tú haces algo malo en la vida, hay consecuencias. Tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. Y explicarles, ¿sabes qué? Yo hago esto porque te amo, no porque quiero, no porque estoy enojado contigo. Y esto les ayuda a ellos, les enseña a procesar lo que acaba de ocurrir. Y ellos deben aprender cómo actuar en situaciones así. De nuevo, nuestra tarea es pastorear su corazón, no simplemente cambiar su comportamiento. Así que yo entiendo que esto toma mucho más trabajo. Esto no es simplemente gritarles y largarnos a hacer lo que estábamos haciendo, sino que sentarnos y ayudarles a procesar lo que ocurrió para que ellos la próxima vez puedan tomar mejores decisiones. Eso es el segundo consejito que les tengo. Pastoreen su corazón. Recuerden eso. No es modificación de comportamiento, sino que es pastorear su corazón. Queremos que el cambio venga desde lo más profundo del corazón hacia afuera, no simplemente algo externo. Esa es la manera que creas religiosos, personas que solamente se enfocan en los mandamientos y no se enfocan en el mandamiento más importante, que es amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y dentro de esto mismo de pastorear su corazón es importante que les enseñemos los principios bíblicos. Por ejemplo, la humildad. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser humildes. Y la manera que les enseñamos a ser humildes es modelando la humildad. ¿A qué me refiero? Para ser salvos en el Evangelio, el primer paso es el arrepentimiento. Tenemos que venir donde Dios y reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos que somos pecadores, no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Enseñándoles a reconocer cuando nos equivocamos. Y esta es una que nos cuesta a los papás. Porque tenemos esta idea de que que cuando reconocemos que no somos perfectos y que nos equivocamos, perdemos la autoridad. Pero en realidad no tiene que ser así. En realidad, lo más poderoso que puedes hacer para tus hijos es reconocer cuando te equivocaste. Es ir a nuestros hijos y decirle, mi hijo, mi hija, me equivoqué, perdóname. Esto le modela a nuestros hijos humildad. Cuando aprendemos nosotros a mordernos la lengua, a tragarnos el orgullo y reconocer que nos equivocamos. Esa es una manera de modelar la humildad. Otro valor bíblico importante es el valor de la perseverancia. El enseñarle a no darse por vencido cuando las cosas se pongan difíciles. Si les enseñamos a nuestros hijos a perseverar, a seguir hacia adelante cuando las cosas se pongan más difíciles, van a aprender a perseverar en su fe también. Queremos criar hijos que cuando las cosas se pongan difíciles no salgan corriendo, sino que se aferren al Señor. Y por último, enseñarles la importancia de las disciplinas espirituales. Nuevamente, no como un requisito religioso, sino como algo que beneficia su propia relación con Dios, porque recuerden que estamos tratando de enseñarles a amar a Dios. Entonces, para amar a Dios debes conocerle. ¿Cómo conoces a Dios? Por medio de las Escrituras. Entonces, es importante leer la Biblia, 1, para conocer a Dios, 2, para ver cómo Dios te guía a través del mundo, cuáles son los consejos que Dios nos da en diferentes áreas de la vida y cómo los aplicamos. Entonces, es importante no solamente leer la Biblia porque es necesario leerla diaria, sino detenernos y procesar lo que estamos aprendiendo. Siéntese con ellos, lean un pasaje y enséñelo cómo aplicarlos. ¡Wow! ¡Qué lindo pasaje! ¿Qué crees que estaba pasando acá? Enseñarles a ser responsables con la Biblia y estudiarla en el contexto apropiado. También enseñarles la importancia de la oración. Es importante que nosotros seamos los primeros, que cuando hay alguna situación difícil, digamos, chicos, vengan acá, vamos a orar. Desde pequeño a mis hijos yo les enseño la importancia de orar. Y muchas veces cuando ellos me piden algo que es difícil o incluso imposible, les digo, ok, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada al respecto, pero Dios puede. Recuerdo una ocasión muy específica, cuando mi hijo mayor tendría como unos 3, 4 años, él tiene un amigo que él aprecia mucho, pero que no ve muy seguido. Y quería verlo. Y las cosas se veían muy difíciles para que él pudiera venir. ¿Y saben qué? Yo les dije, ¿sabes qué? Ora. Y nos arrodillamos, yo lo acompañé y le puse que él orara. Y le digo, pídele a Dios. Y es increíble ver la fe con la que él oraba y decirle, Señor, yo quiero ver a mi amiguito, por favor, abre las puertas para que pronto nos podamos ver. Y esa misma semana se dio. No tuvimos nosotros que llamar a su amiguito, sino que la mamá del amiguito de mi hijo lo llamó para decirle si nos podíamos juntar o si nos podía visitar. Y desde pequeño le estuvimos enseñando la importancia de ir a Dios con nuestras necesidades. Obviamente adaptándolo a la edad que ellos están. Pero es importante que ellos aprendan esas disciplinas espirituales.
La Biblia nos dice que no estemos afanados por nada, sino que traigamos nuestras peticiones ante Dios y que sean conocidas. Y eso mismo le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si les gustó este video, les pido que lo compartan con cuantas personas pueden. Mientras más personas lo escuchen, más personas podemos bendecir con esto. También le pedimos que se suscriba al canal, que le encienda la campanita de notificación y que le dé a me gusta. Todo esto nos ayuda mucho a que YouTube recoja nuestra señal y la comparta con muchos otros. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Simple y Cierto.